Bueno, la clase de hoy va a ser las teorías educativas, que es la clase número 2. Para eso vamos a tomar a dos autores, por un lado a Bazán Campos, con su libro El oficio del pedagogo, y por el otro lado vamos a tomar a Taeli Gómez Francisco, con el paradigma de la complejidad. Para eso vamos a explicar el capítulo 3, que es Pedagogía, Racionalidad y Paradigma. Y luego el capítulo 4, que va a ser el paradigma sociocrítico. Y por último, el paradigma de la complejidad. Comencemos. Para centrarnos en lo que es paradigma, debemos conceptualizar primero. Y tomamos a Thomas Kuhn, que fue el primero en conceptualizar el paradigma. Él menciona que son los modos de concebir, abordar y conocer la realidad que posee un grupo de científicos y pensadores en un momento particular de la historia. Esto es a la definición de ciencia que se tenga. Es decir, el paradigma es un modelo, es de donde nosotros como personas nos situamos conceptualmente para mirar hacia la realidad y desde allí poder identificarla, describirla, analizarla y reflexionar sobre ella. El paradigma posibilita que lo que se haga o lo que se está haciendo en ese momento de la historia sea válido, sea legítimo, sea incuestionable, es decir, una ciencia normal. De lo contrario, si no sucede esto, si empieza a cuestionarse el paradigma, es ahí donde el paradigma va a estar perdiendo vigencia y donde se va a producir una crisis científica. Como vemos en el cuadrito, vamos a explicar el cuadrito. Primero va a haber un paradigma, que en este caso es el paradigma 1. Luego se va a producir una crisis científica, anomalías, y vamos a comenzar a dejar atrás el paradigma 1, generando el paradigma nuevo que va a ser el 2, capaz de explicarlo la nueva realidad. Este paradigma 1, que es anterior, se va a eliminar, y el nuevo, que es el paradigma 2, nos permite avanzar de forma lineal, hacer las cosas de otro modo y volver a tener de nuevo una ciencia normal, hasta que hayan de nuevo crisis o nuevas anomalías. En pedagogía sucede que esta modificación de paradigmas, esta crisis científica que da generación a un nuevo paradigma, no tenga considero, o sea, no se va a considerar en pedagogía. Más bien ocurre que los paradigmas permanecen junto a los nuevos paradigmas. Esta situación multiparadigmática nos obliga a mirar a uno y a otro paradigma, valorando críticamente el papel que juegan articuladamente ambos para una mejor comprensión de la realidad. Esto quiere decir que en pedagogía no se va a eliminar el paradigma anterior, el paradigma, por ejemplo, en el cuadrito anterior, el paradigma 1, sino que va a existir junto el paradigma 1 con el paradigma 2. Por eso se habla de multiparadigmático, que en pedagogía va a haber muchos paradigmas. Por eso se habla de muchos paradigmas. Y no se va a eliminar, sino que todos van a coexistir juntos y es donde nos obliga a nosotros como profesionales a mirar críticamente a todos los paradigmas que se encuentran en pedagogía. Por ejemplo, en pedagogía existen diferentes teorías o escuelas, como se ve en el cuadrito. Por ejemplo, está la escuela tradicional y la escuela nueva. La escuela tradicional que habla de muchos ejes, como por ejemplo
concepción de la enseñanza, concepción del rol del alumno, concepción del rol y del docente-alumno, la relación entre ambas. Entonces, acá se va a ver que hay dos paradigmas y no se va a eliminar, cuando existe la escuela nueva no se va a eliminar la tradicional, sino que van a coexistir estas dos juntas. Así hay muchas teorías en pedagogía que van a equivaler a multiparadigmas en pedagogía, o muchos paradigmas en pedagogía. Siguiendo un poquito a este autor, vamos a hablar de lo que es la ética y la émica. En ciencias sociales se acepta que existen dos formas de entender las ciencias, de conocer y definir la realidad y por ende la educación. Estos dos formas de entender la ciencia son, por un lado, la cuantitativa y por otro lado, la cualitativa. Que sería la cuantitativa es la ética y la cualitativa es la émica. Vamos a explicar un poquito la diferencia. Por un lado está la ética, que se refiere a la producción del conocimiento desde la exterioridad de la realidad sociocultural. Es decir, que la persona que está investigando se centra exteriormente a lo social, sino que observa desde afuera. En cambio, en la EMIC, los sujetos están involucrados en esta investigación, los sujetos que investigan, y producen el conocimiento desde la interioridad, están inmersos en esa cultura, en la sociedad para poder investigar. Por eso habla que en la EMIC el conocimiento es más que nada interior y en la ética se da el conocimiento más que nada exterior. Por otro lado, en la ética se busca de objetividad, conocimientos universales y generalizables. Es cuantitativo, es decir, que todo se mide, son a través de muestras representativas. Y para eso, el investigador va a utilizar, para investigar, test psicométricos, que son todos test medibles a través de números. Y también lo que se va a poder ver a través de esto es la edad de las personas, el CI, que es el coeficiente intelectual, los números de los hijos, etc. Es más que nada, la ética se basa siempre en los números, en lo cuantitativo, desde un modo exterior a la investigación, al conocimiento. Y por otro lado tenemos la EMIC, que busca el conocimiento de una forma interior a la sociedad, a las culturas, está inmersa es cualitativo porque ya no es más numerable. Acá lo que le interesa a los investigadores es comprender las interpretaciones de sentido de los actores, desde la legitimidad subjetiva de las significaciones, creencias, valores que ellos poseen. ¿Por qué? Porque en los valores, por ejemplo, o las creencias no se pueden medir, no se pueden aplicar test psicométricos, sino que esos son más que nada interpretaciones del investigador. Y esta investigación se da a través de entrevistas, de libre expresión y de la observación directa y natural. Es decir, se observa a las personas, a los sujetos en situaciones naturales, interviniendo en estas. También voy a agregar que en la ética la concepción de la realidad es aislada, es decir, desde allá afuera, dividida y fragmentada. Y también el rol del investigador, como dijimos, ya es aislado, neutral, no interviene en la sociedad, él solo observa desde lejos y aplica, test psicométricos. Más que nada aplica todo lo que es cuantitativo con muestras representativas.
y no se involucra con las personas que investiga. Y por otro lado está el EMIC, que con la concepción de la realidad es más que nada abierto, flexible y explicada desde el sujeto. Una realidad que se construye día a día en un contexto social. Y el rol del investigador en esta forma EMIC se contribuye como herramienta de investigación. Siempre él está inmerso en la cultura. Luego tenemos el paradigma y la racionalidad, este apartado que se encuentra en el texto. Citamos acá a Habermas para comprender el principio de universalización, para fundamentar racionalmente la educación y para problematizar y dotar de sentido a la misma. Habermas distingue tres intereses cognitivos básicos en la perspectiva de que el conocimiento por sí solo no es suficiente para preservar y reproducir la especie. Estos intereses cognitivos alude o quiere decir a orientaciones generales o estrategias de conocimientos que guían los distintos tipos de investigación. Es decir, esto quiere decir los diversos modos de conocer la realidad, comprenderla y transformarla. Y por ende, conocer lo que es la educación y conocer más que nada su proceso de aprendizaje. Por eso también dice que las prácticas pedagógicas son una construcción social donde el conocimiento y acción interactúan determinados por intereses cognitivos particulares. Si hablamos de educación, podemos reconocer la existencia de tres pedagogías distintas, orientadas a tres paradigmas distintos. Que tenemos el tecnológico positivista, el comprensivo interpretativo, el sociocrítico transformador, y agregamos uno más que es el de la complejidad, el paradigma de la complejidad. Esto quiere decir que el paradigma en sí, lo que habla Habermas es que en la pedagogía él anuncia como tres intereses cognitivos, que estos intereses cognitivos van a querer decir o significar a orientaciones generales pedagógicas o paradigmas generales pedagógicos, que van a tener diferentes estrategias de enseñar y demás. Aclaro que puse trabajo final porque esto es lo que pedía en el trabajo número 2, en la actividad número 2, que eran los últimos ítems del trabajo final. Y continuaremos ahora con cada uno de estos tres paradigmas. Por un lado tenemos el tecnológico positivista, el comprensivo e interpretativo y también el sociocrítico transformador. Veremos cada una de ellas. Por un lado, el tecnológico positivista tiene un interés o su finalidad es explicar, controlar, predecir, comprobar y generalizar fenómenos. Más que nada lo que busca es controlar estos fenómenos y comprobar a través de mediciones. Después tenemos el interpretativo, en cambio, es más práctico. Comprende e interpreta las acciones de las personas y significados de los fenómenos. Y el sociocrítico, su interés es más que nada lo crítico, identificar potencial del cambio
emancipar y analizar la realidad a través de lo crítico, teórico y práctico. Bueno, por otro lado tenemos la naturaleza de la realidad a evaluar en el 1, que es el tecnológico positivista. La naturaleza de la realidad a evaluar es objetiva, estática, única, dada y fragmentable. Es decir, que ya está establecida y no se fragmenta. Y por el otro lado tenemos al interpretativo y al sociocrítico, que tienen en común que los dos son dinámico y múltiple, holístico e históricos. Tienen más en cuenta la realidad en su historia, con una forma dinámica. Y por otro lado tenemos la relación del evaluador evaluado, es decir, la relación del profesor y el alumno, que en el positivista es independiente, neutral, libre de valores, externa, el alumno es objeto de evaluación. Y por el otro lado tenemos al interpretativo con una interrelación entre ambas, entre el profesor y el alumno. Hay una dependencia entre ellos. La relación es fluida por factores subjetivos y reflexivos. Hay una reflexión que interviene en estos dos actores de la institución educativa. Y en el sociocrítico también hay una interrelación influida por el compromiso al cambio de parte de las dos, de ambas, es decir, del profesor y del alumno. Y también hay una reflexión, pero esta reflexión va a ser más que nada crítica y comprometida. Luego tenemos a la teoría y práctica, la relación de la teoría y la práctica. En el positivismo esta relación está disociada. No hay una relación directamente. La teoría norma para la práctica, más que nada. En cuanto en el interpretativo, están sí relacionadas y retroalimentadas mutuamente. Y en cambio, en el sociocrítico están indisociables. La práctica es teoría en acción. Es decir, que están íntimamente ligadas entre la teoría y la práctica. No se pueden separar. Después tenemos al conocimiento para cada una de estas teorías. En el positivismo es lineal, se traspasa, promueve a la memorización. Es decir, que el conocimiento para el positivista es más que nada a través de la memorización de los alumnos. Es la pura asimilación de conocimientos sin una construcción del alumno. El alumno tiene que aprender a través de la memorización, es decir, memorizar lo que el profesor dice. En cambio, en la interpretativa y sociocrítica, el conocimiento se construye a través del individuo. El individuo, el alumno, es el que construye personalmente, pero en un contexto social, porque el alumno en sí está inmerso en una sociedad, está en constante relación social. Y en esta construcción posee crisis, rupturas, avances y no es ingenuo. Por otro lado, otro de los ítems es el aprendizaje para cada uno de estos modelos. Para el positivista, el proceso de acumulación de conocimientos es un proceso puramente de acumulación de conocimientos. Porque como dijimos en el conocimiento, es para el positivismo la memorización. Entonces se acumula todos estos conocimientos a través de la memorización. No hay reconocimiento de saberes previos. Es decir, que el docente no tiene en cuenta los saberes previos, sino que los contenidos están fragmentados. En cambio, en el interpretativo sociocrítico, el proceso de construcción es individual mediado por otros significativos.
no hay acumulación, sino atribución de significado. Es decir, que acá sí se va a producir un aprendizaje significativo que se da a través, como dijimos, de la teoría y la práctica. Esta teoría y práctica van a estar constantemente relacionadas. Es decir, que los chicos se les da la teoría y eso van a tener que llevar a lo práctico, a todo lo que tenga que ver con en contextos naturales. Por otro lado, otro ítem es el profesor. Para la teoría positivista, el TEC es un técnico, es un ejecutor de acciones diseñada por otro. El profesor es el que transmite el saber y este saber es indiscutible por los alumnos. Los alumnos no lo pueden discutir o no pueden construir su conocimiento porque el profesor es el que sabe en esta teoría. En cambio, en el interpretativo y en el sociocrítico, en el interpretativo es más que nada el profesor es reflexivo, investigador de su práctica y tiene un compromiso moral y social y pide a los alumnos también lo mismo, una retroalimentación. Y en el sociocrítico, el profesor tiene la conciencia crítica, es más crítico en cuanto a sus alumnos y transformadora. Reconocimiento de naturaleza política de la escuela, la enseñanza y la evaluación. Tiene en cuenta más que nada estos procesos de la enseñanza y en la enseñanza y en la evaluación. Y por último tenemos el otro ítem de evaluación. Para el positivista está orientada hacia el control, selección, comprobación, clasificación y acreditación. Es decir, que la evaluación es un resultado final y que no van a tener en cuenta el proceso, sino que la nota final, no el proceso del alumno, sino más que nada ese número, esa nota va a valer para los positivistas. En cambio, el interpretativo y el sociocrítico está orientada a la evaluación hacia el aprendizaje, como dijimos, al aprendizaje significativo, a la comprensión de esto, al proceso que transcurre el alumno, al diálogo, a la retroalimentación entre las dos partes, es decir, el alumno y el docente, a la reflexión, participación y transformación durante todo ese proceso de clases. Y agregaríamos uno más que sería la teoría de la complejidad, que como dijimos al comienzo, de Taelí Gómez Francisco, tomando a este autor. En esta bibliografía comenzamos a tomar la teoría de la complejidad, donde va a interesar a la complejidad ir a la búsqueda de una práctica educativa más sensible, absoluta, cuyo eje sea enseñar a investigar, formadora de un conocimiento autónomo, formadora de ciudadanos previstos, de los instrumentos que le permitan interaccionar con el entorno de una manera creativa como constructores de saberes. El sujeto actual se concibe ya sea como un microsistema y también los alumnos no son objetos, deben plantearse con ellos el conocimiento y como sujetos insertos en un tejido social. A ver, para ir retomando un poquito esto. Lo que quiere decir en la teoría de la complejidad es que los alumnos están inmersos en una sociedad, por eso habla de tejido social, constantemente están en relación social. Entonces, el alumno es el que va a construir su conocimiento, va a permitir construir este conocimiento a través de su socialización y su contexto y su historia. También en esta teoría, el profesor va a ser el facilitador del aprendizaje.
lo que va a buscar el profesor es la búsqueda de la autonomía del alumno. Y también va a buscar entrelazar o integrar los elementos de estudio, estos temas de estudio que sean de forma gradual y que tengan una relación de un tema al otro. Por otro lado, habla que el alumno es un mínimo ecosocial concreto y contextualizado, es decir, que no es, como dice acá, un objeto, no es un objeto aislado, sino que es una persona, un ser social que tiene una historia, que está dentro, inmerso de una sociedad y es una persona concreta, por así decirlo. Bien. Y por último, para finalizar esta teoría, para ir cerrando, los sujetos o los alumnos lo toman como ya dijimos, como seres sociales que deben ser formados para esta realidad, que es una realidad compleja. No solo debemos formar como profesores sujetos que entiendan el mundo en que viven, sino que además lo puedan transformar, que lo puedan transformar a esta realidad en la que viven a través de que están inmersos en un sistema social. También en cuanto a la enseñanza-aprendizaje escolar, lo toman como un fenómeno particular que se produce en unidades, es decir, estas unidades serían el aula, la clase, el grupo, etc., que pueden validarse o aceptarse como un sistema complejo, es decir, de las particularidades que son el aula, la clase, el grupo, van a ser un sistema complejo que va a ser la escuela. Por eso habla de teoría de la complejidad. Y el docente lo que va a tener que buscar también o permitir en los alumnos el desarrollo del pensamiento, la observación y análisis de la realidad. También, al igual o también como las habilidades, las destrezas y el fortalecimiento de los valores. Y por último, el docente lo que va a tener que buscar también o realizar son actividades para la resolución de problemas donde el estudiante se encuentra en situaciones reales. Siguiendo un poco más el Brouwer, veremos también, para agrandar un poco, lo que es el paradigma positivista. El paradigma positivista también incluye al conductismo, es decir, el conductismo es una teoría pedagógica que se basa en el estímulo y la respuesta, en las conductas observables. Lo positivista también es cuantitativo, como ya veníamos diciendo en el cuadrito, tiene las nociones científicas de explicación, predicción y control más que nada. El control, la memorización, los alumnos son acumuladores de saberes memorísticos, y también desde el paradigma positivista se concibe el conocimiento como algo externo y ajeno al sujeto. El conocimiento está constituido por hechos y datos cuantificables, por eso es cuantitativo. Pasamos al paradigma interpretativo. En este es constructivista, cualitativo, naturalista y humanista. ¿Por qué hablamos que es naturalista y humanista? Porque estudia los significados de las acciones, de las personas, de los humanos y de la vida social. Es decir, que comprende y da significado a las acciones humanas y también comprende el acto de las situaciones educativas, todo lo que produce en la educación. El paradigma interpretativo va a comprender y dar significado a cada una de estas situaciones.
se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto. Dentro de la realidad educativa, comprende la realidad educativa desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de experimentación. Es decir, que este paradigma va a ser, retomando el autor Bazán, un paradigma EMIC. ¿Se acuerdan? Que en el EMIC es más que nada cualitativo, busca la interpretación de las creencias, los valores y demás. Y por último, la participación activa de los sujetos en la construcción del conocimiento, es decir, que es una participación activa de los alumnos en esta construcción del conocimiento, en esta construcción de su propio aprendizaje, con un carácter dinámico, temporal o contextual. Y la educación está enfocada como un proceso de intercomunicación entre el profesor y el alumno. Es decir, que es un proceso en constante comunicación donde el alumno va a construir su conocimiento a partir de su historia y va a ser de forma dinámica, temporal y contextual. Y para ir cerrando, vamos a tomar el último capítulo de Bazán Campos, que es la pedagogía desde un paradigma sociocrítico, para hablar un poco más de la teoría sociocrítica. Bueno, por un lado, forma a las personas dispuestas al cambio, esta teoría. Esta teoría, la definición general es que es una actividad educativa, que la actividad educativa es siempre social, se encuentra en una sociedad y es siempre social. También esta propuesta de esta teoría crítica de la enseñanza pretende la búsqueda de una comprensión más consistente de la teoría y las prácticas educativas, considerando al enseñante como investigador dentro de una concepción crítica de la racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay una relación, como dijimos en el cuadrito, que hay una relación entre la teoría y la práctica. Estas dos están interconectadas. La práctica y la teoría son dos dimensiones de una misma realidad. Una no existe sin la otra. Siempre, cuando se da una teoría, siempre tiene que haber una práctica de esa teoría. Por otro lado, la educación se toma como una construcción social. También hablando un poco del docente, implica al docente a partir de la autorreflexión sobre el propio trabajo. Es como también veníamos hablando en el cuadrito, que el docente es un ser o es un profesor reflexivo. Es capaz de reflexionar permanentemente sobre su propia realidad escolar y social. Este docente es reflexivo en la medida en que analiza críticamente las cosas, o puede ser también su trabajo. También lo toman al docente como que dentro de esta teoría que se trabaje en equipo, en la permanente reflexión sobre el propio trabajo, en la tolerancia a la incertidumbre y en la pérdida de centralidad de estilos de la actividad educativa. Y por último, la escuela se toma, como habíamos dicho, como un espacio formativo social. Y para esta teoría sociocrítica se mira también a la escuela como un espacio, que ya dijimos, formativo, privilegiado, que tiene la posibilidad de socializar a las nuevas generaciones y de mantener viva la sociedad a la cual se pertenece. La escuela es vista como un lugar donde se hereda la sociedad y donde se construye una sociedad mejor, una sociedad más justa y más buena.